Pablo Perazzo, que tendrá como invitada a Magali Chávez, Mundo y Esperanza en tiempos de pandemia. Bien, Pablo, hermana Magali, estamos en 3, 2, 1, al aire. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos una vez más con nuestro programa Matrimonios Felices en Cristo, que lo tenemos cada 2 semanas. Quiero aprovechar y mencionar a aquellos que quizás por primera vez se conecten por la radio, por Felicitas o otros canales, que este programa Matrimonios Felices en Cristo son cada 2 miércoles de 8 a 8:50. Así que pueden invitar, pasar la voz a todos sus amigos para que se conecten, porque hoy día tenemos un tema muy importante, un tema que para todos nosotros creo que nos va a llegar al corazón y nos va a apelar mucho por la situación que estamos viviendo. Pero antes de entrar al tema, quiero presentarles una buena amiga, que mejor ella misma se presente. Magali, bienvenida a Matrimonios Felices en Cristo aquí en Radio María. Hola Pablo, gracias. Buenas noches a todos los que están conectados, los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Magali Chávez, como dijo Pablo, y estoy aquí porque soy miembro de la Pastoral del Duelo de la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. Y pues bueno, Pablo me invitó precisamente para hablar de la esperanza en el duelo. Pero cuéntanos, Magali, ¿eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Eres Okay. limeña? Sí. Cuéntanos un poquito de ti, Bueno, Magali. sí. Soy mamá, tengo 3 hijas ya grandes. Soy compañera de Luigi hace 26 años ya, tengo una familia muy linda. Soy comunicadora, administradora, trabajo en casa, trabajo también dentro de una empresa. Y bueno, soy agente pastoral, como les decía, de la Pastoral del Duelo de la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, y por eso estoy aquí. ¿Y hace cuánto tiempo, Magali, estás ayudando en esa pastoral del duelo en la parroquia? Te pregunto, Magali, ¿hace cuánto tiempo ya estás ayudando en la pastoral del duelo en la parroquia? Desde el 2018. Esta pastoral inició en el año 2018 y formó parte de ella desde ese entonces. Ay, qué bueno. Bueno, entonces así que tenemos a alguien que ya tiene experiencia ahí en el duelo. Y bueno, te agradecemos que estés aquí hoy día con nosotros, Magali. Te agradecemos de verdad tu visita, tu tiempo, y que puedas brindarnos luces y brindarnos consejos digamos, esta experiencia del duelo, que creo que es una experiencia que todos nosotros, aunque no tengamos seres cercanos fallecidos, pero todos de alguna manera lo estamos viviendo, ¿no, Magali? Y yo quería quizás empezar haciendo una preguntita porque conversando me pediste para poner este nombre al programa hoy día, ¿no? A todos los oyentes. El programa se llama Duelo y Esperanza en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Por qué quisiste poner así, Magali, Duelo y Esperanza en tiempos de pandemia? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando me hablaste de la invitación, de verdad que fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque pues qué tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, la humanidad entera, y creo que hablar de esperanza es propicio y hablar una y otra vez de la esperanza. Creo que la esperanza tiene que estar presente todo el tiempo, sobre todo en los momentos difíciles, complicados, tan especiales como los que nos está tocando vivir a todos. A ver, para que quizás podamos hacer este tema de la esperanza cercano a todos, ¿no? Cuando digo a todos me refiero porque a los que quizás no sean cristianos o tan cristianos o no sean cristianos,
También podemos hablar, Magali, te preguntaría de la importancia de la esperanza en el duelo, en la lástima de un ser querido fallecido, para alguien que no tiene esa esperanza cristiana. Exacto. Sí, Pablo. Y mira, quisiera tomar lo que acabas de decir precisamente para hablar de precisamente eso, ¿no? De que todos estamos llamados a vivir la esperanza. Y haciendo apostolado precisamente hace unos añitos, leyendo, capacitándome un poco, encontré un escrito de José Carlos Bermejo que empezaba con unas líneas que para mí definen la esperanza de una manera cortita y muy clara. Y que es más, la utilizo mucho cuando acompaño en el duelo, y de pronto me toca acompañar a personas, como acabas de decir tú, personas que creen en Dios, como personas agnósticas, que me ha tocado también acompañarlas. Y quisiera compartirles brevemente estas líneas de José Carlos, que dice que la esperanza es como la sangre, está, pero no la vemos. Es necesaria para la vida, está corriendo por nuestras venas, pero no la podemos ver. Es necesaria, si no la tenemos, podemos morir. Eso es la esperanza. Eso es la esperanza para el ser humano. Está presente, es inherente al hombre. Entonces, me pareció muy bueno tomarlo precisamente como punto de partida para que todos nos puedan entender por qué debemos hablar esperanza. Creyentes o no creyentes, católicos o no católicos, debemos hablar de esperanza. Eso lo define muy bien. Entonces, si estamos llamados todos a vivir la esperanza, ¿qué es la esperanza, no? Es una palabra que de pronto escuchamos mucho en la cotidianidad, la escuchamos en el día a día, pero ¿qué es realmente la esperanza, no? Tal vez a veces la confundimos, no tenemos muy claro qué cosa es la esperanza, ¿no? Y a veces podemos pensar que la esperanza pues es el cumplimiento de mis objetivos, de mis metas personales, de mis planes, de los objetivos propuestos, las metas que me ponen que me pone otra persona o que me ponen otros, ¿no? Pues caigo en frustración, ¿no? Y por ahí puedo decir que no tengo esperanza o que perdí la esperanza, pero eso no es precisamente la esperanza, ¿no? Eso es poner la confianza en mis propias fuerzas, o en la fuerza de otro o de otras personas. Es completamente distinto el significado de la esperanza. Y cuando sucede esto, Pablo, que te decía hace un rato, el poner mis planes, mis objetivos, poner esa confianza en mi propia fuerza, la fuerza del otro, y esto no se da, pues le abro paso a la frustración, a la pena, a la tristeza, ¿no? Pero no estamos hablando de esperanza propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es realmente la esperanza? La esperanza tiene como fundamento no la confianza en mí mismo ni en el otro, sino el poner la confianza plena y absoluta en Dios. Eso es la esperanza, ¿no? En ese sentido, todos estamos llamados a vivir la esperanza, ¿no? Y es algo muy distinto a lo que mencionaba al comienzo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, Pablo, me gustaría mencionar algo muy cortito, además el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2090, creo, dice: la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Eso es la esperanza, ¿no? La esperanza también está relacionada con la fe, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, ¿Cómo así, Male? Bueno, la fe debe estar además sostenida por la esperanza. Si yo tengo fe, Pablo, yo tengo esperanza en Dios. Yo
espero en Dios, ¿no? Esperanza es una palabra que viene además del esperar. Pero si yo tengo fe como cristiano, yo espero en Dios y tengo esperanza en Dios. Y a mí me recuerda lo que tú comentas ahora, Magali, si me permites, una cita muy, muy hermosa, ¿no? De San Pablo, ¿te acuerdas en Corintios, ¿no? 1 Corintios 15, 14, cuando dice que la razón de nuestra fe es justamente la esperanza que el Señor Jesús ha resucitado, ¿no? Sí. Y entonces... Esa es nuestra más grande esperanza, de hecho, ¿no? Es nuestra más grande esperanza. Y bueno, ¿y qué es la esperanza en el duelo? Eso te iba a preguntar, ¿no? Hablando, porque como que tenemos un par de minutos así antes que termine este primer bloque. Entonces, ¿cómo relacionarías lo que nos has explicado muy bien con el duelo, ¿no? Ok, ¿y qué es tener esperanza en el duelo en ese sentido, ¿no? El duelo, el dolor por la muerte de un ser querido muchas veces puede hacernos perder la esperanza, ¿no? El dolor puede ser tan grande, decimos en el duelo, que nos cuestiona la vida misma, ¿no? Nos confronta. Entonces, ¿cómo seguir esperanzado frente a la muerte? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos en un momento tan difícil como es el momento del duelo. Pues yo te diría que en el duelo, estas preguntas se convierten además, o el duelo se convierte en un buen momento para preguntarnos, Pablo, ¿en qué tengo puesta mi esperanza? ¿O en quién tengo puesta mi esperanza? El duelo nos interpela, te decía hace un rato, pero entonces es un momento para hacernos esa pregunta, para hacerlo, creo que es fundamental. Y si yo tengo fe en Dios, yo espero en Dios, en el duelo y en cualquier adversidad de la vida, tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra esperanza, ¿no? Para confiar plenamente en sus promesas. Es difícil, puede ser difícil, y algunas personas que nos escuchan podrán decir, pero bueno, el dolor es muy grande. Sí, el dolor por la muerte de un ser querido puede ser tan grande, como decía hace un rato, que nos va a interpelar, que nos va a confrontar y que tal vez ese dolor sea tan fuerte que nos ponga como una especie de bendita que no nos permita ver más allá, ¿no? Que es lo que precisamente nos permite hacer la esperanza. Tener esperanza en el duelo, Pablo, es tener esperanza en las promesas de Cristo, en la promesa de la vida eterna, ¿no? Es tener puesta la mirada en el cielo, y solo abriéndonos de esa manera en las promesas de Cristo podemos dejar además que broten esas semillas en nuestro corazón de la paciencia, la tolerancia, el perdón, la inteligencia también, para poder entender muchas cosas que a veces no se entienden por el dolor en el duelo. Eso es tener la esperanza en el duelo, ¿no? Es abrirnos también al perdón y la reconciliación. Eso nos permite la esperanza en el duelo también. Hacer el duelo con esperanza es también vivir un tiempo para reconocer nuestra fragilidad ante la muerte, ¿no? Y esa muerte que pensábamos que de pronto no nos iba a llegar, o que les llega solamente a las personas más adultas, más grandes, ¿no? A las personas ancianas. Y bueno, pues esta realidad nos ha hecho ver que definitivamente no es así, ¿no? Magali, perdóname, bueno, solamente sí. Perdóname interrumpirte, nos dice aquí Raúl en la producción que tenemos que ir a la pausa, pero es muy cortita, es 1 minuto, así que les pido a los oyentes que por favor sigan sintonizados con este tema tan importante de cómo aprender, cómo vivir la importancia de la esperanza en el duelo ante la muerte de un ser querido fallecido. Regresamos en un ratito. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, los que nos están acompañando en vivo aquí, también por la página de Filistas, desde el Facebook mismo de Radio María. Estamos hablando de la esperanza
que estamos llamados a vivir en el duelo, que es justamente esa lástima, ese dolor por la muerte, el fallecimiento de algún ser querido, de algún amigo cercano, ¿no? Entonces, Magali, que es una agente pastoral de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, el bloque anterior nos compartía cómo la esperanza es algo que todos nosotros vivimos, más allá de ser o no ser cristianos, pero que propiamente hablando la esperanza es esa virtud que tenemos como una gracia que recibimos de Dios porque creemos que Jesús ha vencido a la muerte. Creemos que Jesús ha resucitado y por eso podemos tener un horizonte más allá de la muerte, ¿cierto, Magali? Creo que por ahí estábamos, ¿no? Por ahí estábamos, sí. Entonces, yo, no sé, te preguntaría, para empezar este segundo bloque, o sea, si es tú en la experiencia acompañando a los dolientes, ¿no? A personas, a ver, te voy a formular la pregunta así, Magali. A veces uno busca un psicólogo, ¿no? Para un duelo, ¿no? Y quiere que el psicólogo te ayude. Pero aquí estamos hablando, y estamos propiamente hablando de la esperanza cristiana, que va más allá que la psicología, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir, qué podrías compartirnos en tu experiencia acompañando dolientes? ¿Por qué es tan importante esa esperanza cristiana va más allá de simplemente un seguimiento psicológico, un acompañamiento psicológico? Sí, y bueno, no está mal, Pablo, ¿no? Definitivamente buscar la ayuda psicológica, lo decimos también siempre en la pastoral quienes acompañamos. En el duelo, pues al ser un dolor que nos afecta de manera integral, pues podemos tener muchas manifestaciones y nos podemos ver afectados en nuestras diferentes dimensiones. Pero decimos que además el duelo es esencialmente espiritual, ¿no? Por eso en el duelo, en nuestra pastoral, solemos decir que hay que dejarse acompañar principalmente por el Señor Jesús. Por Él hay que dejarse acompañar. Él sabe de duelo. Y por la Santísima Virgen María, ¿no? Ella sabe lo que es perder un hijo por una muerte y una muerte de cruz. Entonces, pero es cierto, o sea, nos podemos ver afectados, como te decía hace un rato, en nuestra psique, inclusive nos va a afectar físicamente, ¿no? Y hay que atender todo ese tipo de manifestaciones, hay que ir a un médico, un psicólogo, pero esencialmente es un dolor en el fondo de nuestro ser, afecta nuestra espiritualidad principalmente. Por eso, además, decimos que duelo es un tiempo para reconocernos, Pablo. Duelo es un momento para reconocernos y para reconocer nuestras fragilidades, para buscar ayuda, para para recibir la ayuda, principalmente del Señor Jesucristo, para dejarnos acompañar, pero también la ayuda de quienes están en nuestro entorno, de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra comunidad, de la iglesia. Todo eso va a hacer que nosotros vivamos un duelo con esperanza y podamos hacer un duelo de una manera sana. Y el único que puede sanar esas heridas del alma, Pablo, tú lo sabes, pues es el Señor Jesucristo. Por eso, si queremos hacer un duelo sano, hay que dejarse nuevamente acompañar por Él. Hay una expresión que a mí me gusta muchísimo también cuando nos preguntamos si se puede hacer el duelo sin esperanza, si se puede vivir el duelo sin esperanza. Y ahí recojo también las palabras de una persona referente, una persona que sigo mucho en temas de duelo, que dice: en el duelo sin esperanza se puede morir de pena. Qué manera tan cortita, tan sencilla para describir lo que precisamente estamos hablando, ¿no? Es muy difícil hacer un duelo de manera sana sin vivir la esperanza. Por eso también en el duelo, quienes acompañamos en la pastoral del duelo,
Eh, decimos que la esperanza tiene que ser esa amiguita que te acompañe toda la vida, en los momentos buenos, en los momentos malos, en el duelo. En el duelo tienes que tenerla presente todo el tiempo. Mali, me viene ahora a la mente una pregunta. Se acerca una persona, ¿no? Que está recién fallecido un familiar y que tiene mucho dolor, que tiene muchísimo dolor, tiene muchísima pena en el corazón, no sabe cómo manejarse, casi que no sabe cómo seguir viviendo. Ya, ¿cómo te acercas, no? O sea, y lo digo, te lo pregunto porque es la experiencia de muchísimas personas hoy en día, ¿no? Que tienen que acompañar un familiar o alguien que está realmente, como decimos coloquialmente, deshecho, ¿no? Por la muerte de alguien que lo quiere mucho. ¿Qué es, digamos, de las primeras cosas que aconsejas que uno tiene que hacer para poder ayudar y acompañar a esa persona que está sufriendo tanto? Bueno, si queremos acompañar a una persona que está en duelo, que está sufriendo por la muerte de un ser querido, el solo hecho de estar y de tener la intención de acompañarlo es algo buenísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escucharlo. Escucharlo con mucha paciencia, teniendo en cuenta que Tienes que repetir, por favor, esta repetirnos. persona necesita... Repítenos la última idea, Magali, que no la pudimos escuchar bien. Sí, te decía que acompañar a una persona, a un amigo, un familiar que está con el dolor por la muerte de un ser querido, teniendo en cuenta que a esa persona, bueno, escucharla, teniendo en cuenta que esa persona lo que necesita es ir a su tiempo, por lo tanto necesita paciencia, paciencia de quien decide, mucha paciencia de quien decide estar allí con la persona, mucha paciencia. Orar por ella, orar por esa persona. Algo que no quisiera dejar de decir en esta entrevista, Pablo, que si nos gana el tiempo, es que si quieres estar cerca de una persona que ha perdido un ser querido, ¿qué puedes hacer por ella? Pues orar, ora por ella, ora por ella para que el Señor sane su dolor, ora por la persona que perdió, para que el Señor lo reciba en su gloria y con infinita misericordia. Y tercero, ora por ti, porque si te vas a acercar a esa persona, pues para que el Espíritu Santo te ilumine y le digas las palabras que su corazón necesita, ¿no? Eso es lo que yo le diría a alguien que quiere estar cerca de una persona que ha perdido a un familiar, un ser querido. Y bueno, primero te agradezco tus palabras tan bonitas, Magali, de verdad que para todos creo que nos llega al corazón. Y también veo en lo que tú dices, y lo quiero hacer explícito porque veo por detrás de lo que tú dices, que además de acompañar, escuchar, es saber de alguna manera ponerse en el lugar de la persona, ¿no? Como que hoy en día se habla tanto de esa palabrita empatía, ¿no? Sí. ¿Qué nos Pero podrías decir sobre eso, ¿no? Porque también es importante. Sí, pero creo es más que eso, es más que empatía, más que resiliencia, es literalmente ponerse en los zapatos de la otra persona, o sea, entrar en comunión con la otra persona, siendo conscientes de que vas a entrar en su mundo interior, en lo más profundo de su dolor. Entonces hay que entrar con infinita reverencia, con muchísima reverencia, que es algo que además mencionamos mucho los agentes pastorales, ¿no? Acompañar con muchísima reverencia, con muchísimo amor, por supuesto. Ayer creo que mencionaste una palabra también que me parece bonita y muy espiritual, que es la comunión, ¿no? Que así como
normalmente uno habla de comunión y lo primero que piensa es el amor, ¿no? La comunión en el amor, pero la comunión en el dolor, cuando estamos hablando de la muerte de alguien querido y queremos ayudarla, tenemos que estar nosotros también dispuestos a sufrir, ¿no? Porque es una comunión en el dolor, ¿no? Exacto. Eh, de hecho va a suceder lo que muchas veces tal vez hemos escuchado por allí, ¿no? Compartir ese momento con la otra persona te va a hacer sufrir también. Uh-huh. Porque claro, o sea, que suceda lo contrario sería más bien raro, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, vas a compartir su sufrimiento, su dolor, te va a doler, pero, pero hay una recompensa muy, muy, muy grande, que no es una recompensa de los hombres, por supuesto, que te va a llegar al corazón, ¿no? Que te va a llegar al corazón por esa misericordia, por esa disposición, por ese amor que estás entregando en un momento de dolor. Y solamente es eso, Sí. un acto de amor. Sí, con lo que estamos hablando ahora, Mali, tú me confirmas, me corriges, pero escuchando esto, hablando esto, creo que se entiende mejor porque si bien es muy importante toda la parte psicológica, la parte de acompañamiento, digamos, anímico, físico, si necesita alguna ayuda, incluso quizás de alguna medicina, etcétera, pero lo que estamos hablando ahora, que es esa comunión en el dolor, el poder, como tú dijiste, de manera muy, muy fuerte, digamos, el entrar en el mundo interior de esa persona, eso es algo espiritual. O sea, no es vida cristiana, ¿no? Es poder Es vida cristiana. compartir, Exacto. o sea, Claro, Pablo, hace un rato te decía eh, que es importante dejarse acompañar por el Señor, pero que también es muy importante nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra comunidad. La iglesia es muy importante en estos momentos de dolor. La iglesia es muy importante, por eso eh, ese acompañar como cristianos en este momento en el que por dentro la persona está quebrada, destrozada, es una tarea que tenemos todos, ¿no? Es una tarea que tenemos todos, es algo a lo que no podemos darle la espalda, y menos en estos momentos, Pablo, ¿no? Menos en estos momentos en los que pues todos hemos perdido a alguien, ¿no? O nos hemos visto frente a la realidad de la muerte. O sea, no hemos nacido para vivir aislados y solos. Estamos llamados a vivir en comunidad, y esa comunidad es importante en los buenos momentos y en los malos momentos, y bueno, en momentos como el duelo, ¿no? Magali, de nuevo, perdóname interrumpirte, Raúl no nos deja seguir adelante con esto, vamos a la pausa de nuevo un ratito. Les pido a los oyentes, ya van a recibir el número de cabina, el número de WhatsApp para que puedan llamar, para que puedan escribir, y aprovechar que estamos aquí con Magali, que tenía experiencia acompañando dolientes, para que pueda responder preguntas, para que puedan quitar sus dudas o inquietudes. Así que regresamos. Uno al aire. Muy buenas noches, estamos de vuelta, queridos amigos de Radio María, familia Radio María. Estamos aquí acompañados por Magali Chávez, una agente pastoral del duelo de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, compartiendo ya llegamos al tercer bloque, compartiendo cómo la esperanza cristiana es tan importante para poder sobrellevar, para poder vivir esa lástima por el fallecimiento de algún ser querido. Hemos hablado qué importante es que otras personas conscientes de que somos iglesia, acompañemos, vivamos esa comunión, no solo en el amor, sino esa comunión en el dolor de esa persona que está ahí junto con nosotros en el camino, ¿no? Que como buen samaritanos podamos
también tener esa actitud de salir al encuentro del que sufre. Entonces, esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes, y mientras tanto, como Magali, vamos a seguir aquí compartiendo. Creo que tú nos querías decir algo, Magali, ahí, mientras estábamos en la pausa, me compartías. Sí, bueno, no, si no tenemos ninguna llamada, pues podemos seguir Por supuesto. pasando un poco, compartiendo un poco la experiencia, esta corta experiencia preintensiva, como digo yo, en la pastoral del duelo, que nos ha tocado vivir en la pastoral del duelo, pero una experiencia maravillosa, increíblemente maravillosa. Pues nos ha tocado acompañar a personas muy creyentes, ¿no? Con una esperanza firme, con una fe firme, y personas que tampoco la tenían, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre hacer el duelo con esperanza y hacerlo sin esperanza, ¿no? De hecho, en el primer caso, pues se ven cosas increíbles, Pablo, se ven cosas increíbles, porque el duelo puede ser una experiencia, una oportunidad para dejarse transformar, pero solo si lo vivimos desde la esperanza cristiana. Entonces se puede convertir en una gran oportunidad de transformación espiritual. Eso es algo que diferencia, que puede hacer grandes diferencias entre un duelo con esperanza y un duelo sin esperanza, ¿no? Pues a una persona sin esperanza le va a costar un poco más entender muchas cosas, ¿no? O sea, le va a costar mucho más entender qué hay después de la muerte, qué esperar después de la muerte. Pero, como tú bien sabes, o sea, las personas siempre estamos buscando respuestas, ¿no? Siempre estamos buscando, sobre todo, la respuesta por el fin último de la vida. Entonces, pensar que la vida termina allí, nada más con la muerte física, deja muchas preguntas sin respuestas. Entonces, cuando una persona sin fe, sin esperanza, le toca vivir el duelo, lo que hemos podido ver desde, como te decía, mi experiencia en el acompañamiento, pues es que es más difícil, ¿no? Es más difícil. Se hace todo un poco más complicado, ¿no? Es más difícil ver esa luz al final del túnel. Mientras que sí. Yo una pregunta que tengo también, Magali, es, puesto que efectivamente, ¿no? Aunque haya personas que no tengan fe, que se acerquen sin esa vida de fe, esa cercanía al Señor, pero ¿qué has visto tú en tu experiencia? ¿Has visto de personas que en ese camino de ir sanando esa herida del duelo se hayan acercado al Señor, se hayan convertido, se hayan abierto a Dios? ¿Viviendo una experiencia de sufrimiento? Sí, de hecho lo que he podido ver es personas católicas, pero que estaban muy distanciadas, que prácticamente... Perdón, tenemos una llamadita de Yolanda. Sí. Yolanda, buenas noches, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano Pablo? ¿Cómo está, doctora Mayani? Hola. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Los siglos, ¿cómo estás? Cuéntanos, Yolanda. Sí, ya tú sabes, hermano Pablo, que yo soy paciente de cáncer y sigo adelante con actitud positiva, porque a pesar de todas las cosas que podemos pasar, tenemos que tener eso. Y eso del duelo es difícil. Es difícil para muchas personas, pero no hay que perder la fe. Porque yo pienso que ¿cómo lo puedo explicar? Sabiendo David y yo que estamos, que puede ser él o puede ser yo, que
ya no estemos, siempre conversamos los dos. Él tiene un aneurisma cerebral de alto riesgo y siempre conversamos. Dice él, puedo irme yo. Pero como dice la doctora, hay que ponerse el pellejo de otros hermanos y hermanas, cómo deben de sentirse. Lo que debe de haber bastante comunicación en ese sentido. Y la felicito, doctora Magali, porque eso nos ayuda a que sentemos bien los pies sobre la tierra y nunca perder la esperanza y la fe de todo por algo pasa y todos estamos bendecidos. Muchas gracias, hermano Pablo y doctora Magali. Yo desde allá lloro mucho por usted, doctora Magali. Somos Yolanda y aquí. Bendiciones. Bendiciones, gracias Yolanda. Aquí la dejo Gracias, Yolanda. a Magali que nos hable. Gracias Yolanda. Lo escuché un poco entrecortado, pero al comienzo escuché que pues ellos conversan por la enfermedad de su familiar, conversan de la posibilidad de la muerte, inclusive, ¿no? Y qué bueno que lo hagas, Yolanda, porque hablar de la muerte en realidad tendría que ser como hablar de la vida, ¿no? Es una realidad, es algo a lo que vamos a enfrentar todos. Definitivamente no estamos listos para la muerte, no fuimos hechos para la muerte, así que nunca vamos a decir que estamos preparados para la muerte. Pero qué bueno que lo puedas conversar, que no sé si dijo que... Tiene un cáncer, Yolanda, tiene un cáncer. Ok, sí. Bueno, qué bueno que se pueda conversar, que tenga con quién conversarlo. Y pues como ella dijo, con los pies bien puestos en la tierra y la fe y la esperanza muy, muy firmes en las promesas del Señor Jesucristo, que nos ha dicho precisamente por su muerte y resurrección que la muerte no tiene la última palabra. Uh-huh. Estábamos justo terminando, nos estabas contando, Magali, de la experiencia que viste en personas. Estás dando otra llamadita. Llama María Jesús desde La Molina. María Jesús, ¿qué tal de La Molina? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Magali. Hola, MG. Hola, María Jesús. Gracias a ustedes por llegar a tantas personas con esperanza y hablando de este. Háblanos un poquito más fuerte, María Jesús, por favor. Quería pedir qué podemos hacer con estas personas que cercan a Dios por la muerte de sus queridos, de ese padre, de esa madre, de ese hijo que está, ¿no? Específicamente un mensaje para aquellas personas que no abrazan la fe y todo esto le echan la culpa a Dios. Espero que puedan ayudar a muchas personas resolviendo esta preguntita y felicidades, Pablo y Magali, lo están haciendo excelente. Uh-huh. Gracias, María Jesús. Sí, la escuché. ¿Tú la escuchaste? Okay. Sí. Hablando sobre la culpa. Gracias, María Jesús. Gracias por tu pregunta. Bueno, la culpa, Pablo, es un sentimiento presente en el duelo, en todo tipo de duelo. O sea, es un sentimiento que no deja de estar presente en menor o mayor grado. Y que a veces es una culpa injustificada, ¿no? Una culpa añadida de una manera sin una razón. Pero también hay culpas, sí, son culpas justificadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunas veces, y durante la pandemia ha pasado mucho, ¿no? El sentimiento de culpa por no haber podido llevar a otro centro médico, otra clínica, al familiar que estaba con COVID y que pues rápidamente esta enfermedad acabó con él y bueno, la persona, es todo tan rápido que la persona se interpela y llega a tener este sentimiento de culpa que si no la atendemos, si no la racionalizamos, puede incrustarse y hacernos mucho daño, ¿no? También está la culpa
por otras circunstancias, ¿no? La que podemos llamar justificadas, ¿no? De pronto, pues una muerte accidental, ¿no? Causada por una negligencia, pero velocidad, distracción, qué sé yo, son tantas cosas, pero de pronto igual es un accidente, ¿no? Fue un accidente. Entonces, en el duelo y acompañando en el duelo, repito, es un sentimiento muy presente y hay que trabajarlo mucho. Acompañando en el duelo, pues nosotros trabajamos mucho con eso y siempre decimos que ante la culpa, de cualquier tipo de culpa, existe el perdón. Como Magali, cristianos, además, tenemos que tener presente en esa... Perdóname, Sí. Magali, unas cosas que comentó María Jesús, que sí me gustaría escucharte, que a veces uno culpa a Dios, ¿no? Dice, Dios, ¿por qué hiciste eso? Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué mi mamá? O Dios, ¿por qué mi hijo? ¿No? ¿Qué podrías decir? Porque es una experiencia que muchas personas experimentan, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre eso, Magali? De las veces que muchos... Sí, también esa culpa se presenta y nos ha tocado, de hecho, acompañar a personas muy molestas con Dios, muy enfadadas con Dios, que han buscado la ayuda de la pastoral. Entonces, pues con mucha paciencia, como te decía hace unos momentos, pues hay que ir llevando a la persona a entender que Dios nunca quiere nuestro mal, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? El Señor quiere que seamos felices, que este mal, que la enfermedad, que la muerte, pues no fueron creadas por Dios, ¿no? Son por culpa del pecado. Pero que el Señor es tan grande, tan misericordioso, que Él es precisamente quien nos puede ayudar a sanar ese dolor tan grande causado por la muerte. Entonces, culpar a Dios es algo, como te decía, que está muy presente, pero que precisamente tenemos que ir entendiendo de la mano de la esperanza, que es la que nos abre el corazón para poder entender las cosas que el Señor nos quiere decir, el plan del Señor en nuestra vida, y es además la esperanza la que va haciendo que vayamos entendiendo un poco más, ¿no? Hace un rato te decía que es la esperanza la que nos va iluminando, además, nos va guiando también. Aquí tengo algunos mensajes, Magali, en el WhatsApp, que nos dicen, bueno, no, en realidad son más de un mensaje compartiendo que están felices, que están contentos de escuchar esto que estamos diciendo, que dan su testimonio de algún ser querido fallecido. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, hermanito Pablo. Habla la señora Marieli, de Paiján. Señora, perdón. Marieli. Ya. ¿No? ¿Qué tal? Sí, buenas noches y bueno, agradecerle por su programa, que lo escuchamos en el norte y puedo comprender muchas cosas porque yo también he pasado duelo. Bueno, recién estoy haciendo un duelo de mi hermano, nos agarró en pandemia. Fue realmente bastante doloroso, que recién estoy, aceptando y resignando, ¿no? Resignándome. Pero aparte de eso, que ya yo estoy, como se dice, viviendo el duelo, porque ya cumplió un año mi hermanita de fallecido recién. Más que todo yo quería ayudar a una amiga que también ha pasado por esto,
y pues cada vez que la llamo siempre está llorando y no, la verdad que no encuentro palabras apropiadas para darle consuelo, y como dice la señorita Magali, de que hay que ponerse en el zapato de esa persona, ¿no? Entonces sí entiendo lo que está viviendo. En el caso de ella fue su hijo que se murió de COVID, y ella es una persona de 80 años, mi amiga, entonces no pudo entrar al hospital obviamente porque también lo habían operado a ella, y ella estaba en Guaral y su hijo murió en Chimbote porque era transportista, así camionero. Es bien doloroso para ella, y ella ya sabe qué cosa, una culpa. Ella siente mucha culpa. Entonces yo le digo que no es culpable de esto, ¿no? Del virus, de lo que ha pasado. Sí, dice, es mi culpa, porque yo debía haberlo olvidado para que ya no vaya a trabajar, no se saca la mugre, ¿no? Y yo comprar un carrito, porque teniendo acá mi chiquita, podía haber podido estar. Y no sabe, señor, doctora Magali, es una cosa que yo también me altera un poco de escucharla a veces que no la llamo, no porque no la pido, pero sí estoy en oración, como dicen ustedes, pido mucho por ella, ahorita, pero la verdad que no encuentro palabras, porque ella se siente sola y dice que nadie le entiende, ¿no? Sus hijos otros son varones, y prácticamente son más pop. Muchas gracias. Quizás, Magali, con esto creo que podríamos ir terminando, porque en verdad ya no se termina el tiempo. Quizás con esto podríamos terminar, ¿no? ¿Qué palabras de consuelo que se pueden decir, ¿no? Decir o no decir, ¿no? Sí, hay muchas cosas que solemos decir a veces que no son como muy propicias, pero en todo caso, mira, a veces es necesario no decir mucho. A veces con callar y escuchar se puede hacer muchísimo. Y orar mucho por ella, orar mucho por esa persona, sin pretender que termine ya de llorar, porque llorar en el duelo es súper bueno. Hay que llorar en el duelo. El Señor Jesucristo lloró, no nos olvidemos. El Señor Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro. Entonces, ¿cómo decirle a una persona que está en duelo, que está rota, que está partida, no llores? No, hay que permitirse llorar en el duelo. Y a veces no hay que romperse mucho la cabeza pensando con qué palabras la consuelo. Tal vez simplemente escucharla, estar allí, que la otra persona sepa que estás allí. Y por supuesto, orar mucho, elevar una plegaria al Señor, como les dije, por esa persona, su difunto, y por la persona que quiere acompañar. Y tal vez Pablo en el duelo hay que además, es un momento tan difícil en el que debemos de repente aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Al aceptar la voluntad de Dios y bueno, no tratar de imponer nuestra voluntad, ¿no? Así como Jesucristo lo dijo, hágase Señor tu voluntad y no la mía, pues también nosotros tener presente eso, hacerlo nuestro y tenerlo presente en las alegrías como en las tristezas, en la vida como en la muerte, y tal vez con el tiempo vayamos haciendo nuestras esas palabras de San Agustín, ¿no? Que dicen: de lo que das manda, y manda lo que quiera Señor, ¿no? Magali, otra cosa que Magali, hay varios mensajes aquí. Agradezco a todas las personas que han escrito al programa por el WhatsApp de Radio María, también a las personas que han escrito por la página de Felicitas, seguro también por la página de Radio María. En general, muchas gracias. Te agradezco a ti, Magali, por tus palabras. Te agradezco a ti por no más que tus consejos, por el poder compartir esta experiencia de lo que significa esa comunión en el dolor y acompañar a una persona que está en el duelo, ¿no? De verdad, gracias, Magali, por estar con nosotros aquí en Radio María. No, gracias a ti, Pablo, por la invitación. Muy bien, entonces nos despedimos de todos, que tengan una buena noche. Ya nos vemos nosotros el viernes en Vive Feliz. Hasta luego a todos, que Dios los bendiga.